cada paso, en cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Transportes Especiales ACAR es una empresa que con 18 años de trayectoria cuenta con un amplio parque automotor y una plataforma tecnológica que se ajusta a las necesidades de sus clientes, garantizando la excelente calidad de sus servicios. Una empresa que vela por el bienestar y seguridad de sus empleados y usuarios, comprometida con el cuidado del medio ambiente y el futuro de nuestro país. Transportes Especiales ACAR, logística con sentido ambiental. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Saludo en el estudio al abogado y periodista Dieter Zúñiga, quien está en cuarentenado con el Canal 2 desde que comenzó esta pandemia en marzo del presente año. Y saludo en Sky a el abogado Efraín Valencia y al periodista Raúl Ramírez. Ellos dos van a estar con ustedes y con nosotros conversando en este rato sobre temas de actualidad. El tema con el que quiero iniciar esta conversación matutina tiene que ver con las tensiones que en este fin de semana se han vivido en la gran prensa nacional y en las redes sociales, de alguna manera alimentadas por militantes del Partido Centro Democrático respecto a lo que algunos llaman, incluso ellos mismos, como la inminente detención de su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. De hecho, son muchos los trinos y algunas publicaciones pagadas en medios nacionales que dan cuenta de que estamos ante una persecución política injustificada e inaceptable que tiene a puertas de una detención al expresidente y hoy senador de la República, quien es el líder del Centro Democrático. Este tema está conectado directamente con el proceso de indagatoria y posible llamada también a detención domiciliaria o intramural que la Corte Suprema puede hacer al abogado Diego Cadena, a quien en esta semana se le definirá su situación judicial. Hay una cantidad de elementos farragosos, confusos, mezclados, que de alguna manera permiten o no permiten que la ciudadanía se pueda informar con claridad sobre el alcance de los hechos, puesto que está combinado el tema propiamente de los delitos que se imputan, extorsión o soborno a fraude procesal, sino que aquí hay tensiones entre exparamilitares que han resultado involucrados, dirigentes políticos a quienes se les indica de que han estado buscando la ayuda de los paramilitares, exmagistrados de la Corte a quienes se les indica de que han estado jugando a dos bandas, al propio expresidente, quien es el beneficiario, se supone, de lo que ocurra a favor de su caso y en detrimento del caso de quienes inicialmente lo han acusado, como el senador Iván Cepeda. Pero lo cierto es que en este fin de semana han salido algunas columnas muy contundentes. La columna de María Jimena Duzán en la revista Semana no da lugar a dudas con los hechos que ella pone en el tapete y que no son especulaciones sino hechos confirmados.
pero de igual manera el periodista Daniel Coronel, a quien el abogado del expresidente Uribe llama obseso, columnista o columnista obseso, también demuestra, incluso con videos, que hay una serie de hechos que demuestran que ha habido definitivamente soborno a algunas personas con el propósito de favorecer el caso en nombre del expresidente. Este tema, por lo que significa y por lo que algunas personas del Centro Democrático insinúan que si a Uribe le pasa algo con la justicia sería casi como un incendio del país. Por eso hemos invitado al periodista Raúl Ramírez, porque él, a propósito de ello, escribió también una columna este fin de semana en la que se hace la pregunta: ¿qué pasaría si a Uribe lo llaman a la cárcel? Y su tesis es que el país no se incendiaría. Este es pues el tema que quiero invitar a comentar. Voy a darle la palabra en primer lugar a Efraín Valencia, quien ha sido un político conservador y quien de alguna forma pues no es precisamente una persona afecta a los grupos llamados de izquierda o de oposición en este país, para que él con entera libertad nos dé su posición antes de darle la palabra a Raúl Ramírez. Un saludo, Alberto, un saludo a los compañeros de la mesa de debate y a toda la audiencia. Gracias por esa introducción, José Alberto, para decirle, mire, yo me retiré del Partido Conservador por carecer de ideología, haber permitido que una persona como Álvaro Uribe Vélez incubara unos huevos adentro del Partido Conservador, llámese Andrés Felipe Arias, Marta Lucía Ramírez y algunos de menor rango, hizo que implotara el partido, que no tuviera vocación de poder, que estuviéramos sometidos a lo que estas personas hicieran. Y eso para empezar a introducirme en el tema que nos ocupa hoy, que es la posible detención de Álvaro Uribe Vélez. Uribe, a mi forma de entenderlo, alineó muy bien las fichas, acabó con los partidos que le podían hacer oposición. Dentro de mi convicción conservadora, que no es partido conservador, dentro de mi convicción conservadora, estoy seguro que es lo que más le convendría al país en este momento: autoridad, orden. Pero al haber implotado a los partidos, incluso al Partido Liberal, que también se identifica en sus orígenes con el Estado liberal, los implotó y constituyó sus propios partidos políticos. Acuérdense que en torno a Uribe se funda Cambio Radical, el partido de la U, y posteriormente se crea Centro Democrático. Manejó todas las fichas del ajedrez político del país, logrando tener todas las fichas alineadas para no ser juzgado posterior a sus actos. Así que para empezar a introducirme al tema, les quiero decir que no creo que esto conduzca a ningún lado. Tiene presidente, no conduzca a la detención de Uribe, no va a pasar de un escándalo mediático, necesario que lo haga dentro de sus fines y sus lógicas, porque si uno analiza la historia de este país, no ha pasado absolutamente nada diferente que permita concluir que van a haber decisiones diferentes. No han habido revoluciones políticas tan importantes que esperemos que por primera vez se condene un expresidente. Y si analizamos, tiene presidente de la República, mayorías en el Congreso, fiscal general, que eso nos quedó claro con los últimos escándalos. Es indiscutible que ha habido una tensión con la Corte Suprema de Justicia y una tensión con la Jurisdicción Especial de la Paz, pero creo que las fichas que tiene el expresidente Uribe son más fuertes, y que lo que estamos viendo de estos anuncios y este movimiento mediático por parte del Centro Democrático es todo el ruido necesario que hay que hacerle a una decisión como que le permitan defenderse desde su casa, o sea, que no le den una detención domiciliaria a Uribe. Porque imagínense ustedes que no hubiese ese ruido este fin de semana, que no hubiese este ruido en redes sociales, y hoy nos enteramos que Uribe no es detenido. Entonces quedaría la sensación de que él estaba tranquilo porque ya tenía clara cuál iba a ser la decisión. Así que este ruido mediático se debe a orquestar una decisión que ellos saben que les es favorable, pero necesitan sentirse indignados para que la gente sospeche de que de verdad es una persecución al presidente Uribe y que no tiene y que ellos no ingieren o no tienen injerencia, en este tipo de decisiones. Lo digo con algo de indignación porque quisiera de verdad que hubieran cambios políticos en este país por parte de los otros poderes, que el Poder Judicial de verdad regulara
tanto al Ejecutivo y de alguna forma al Legislativo, pero no han habido ese tipo de revoluciones políticas que permitan ese balance y esos contrapesos que casualmente se terminaron de desbalancear y descoordinar en la reforma política que Uribe impulsó con su reelección. No hemos logrado restablecer ese equilibrio de poderes, que Santos también se benefició de ese equilibrio de poderes. Entonces, para entregar la palabra y darle la oportunidad a otros periodistas, quiero decirle, siento mucho que esto ya sea solo un ruido mediático que sigue generando polarización en la sociedad. Creo que sí van a detener al abogado Diego Cadena, porque alguien tiene que inmolarse. Estoy seguro, y lo anticipo, pues no creo que sea ningún secreto para nadie, que el argumento va a ser que Diego Cadena obró por voluntad propia en un argumento más, en un lenguaje más bonito, pero para resumirlo van a decir que por quedar bien con su cliente se prestó para hacer este tipo de jugadas de sobornos y de extorsiones a testigos, y lo van a dejar como una iniciativa propia del abogado Cadena. Entonces, a mí me indigna mucho este tipo de situaciones porque cuando uno analiza la estrategia publicitaria que maneja el Centro Democrático y el presidente Uribe, uno entiende que cuando aplican todo el manual mediático es porque algo esconden. Cuando escogen un personaje cuestionado como Diego Cadena, es parte de una estrategia mediática que nos hace imposible probar el vínculo entre la extorsión y el soborno del presidente Álvaro Uribe Vélez, pero la estrategia de poner una persona cuestionable como el abogado Diego Cadena permite entender que hay una estrategia para que la gente crea y siga creyendo que solo Cadena es el responsable. Son estrategias mediáticas que algo esconden, y es lo único que podríamos decir hasta este punto. Gracias, José Alberto. Gracias, Efraín. Raúl Ramírez. Prende el micrófono, Raúl. Hola, José, buenos días. José, buenos días. Sí, buenos días. Efraín, buenos días a Víctor. Me place verlos a ustedes. Es un descanso en este encierro, porque realmente hace falta los amigos. Bueno, yo creo que lo que va a ocurrir esta semana es un golpe duro para Álvaro Uribe, un golpe político. El hecho de que su abogado, al que él le decía siempre que hace las cosas bien, vaya a la cárcel, así sea detención domiciliaria, políticamente es un debilitamiento más para este senador que hace 10 años era considerado pues el eje de la democracia y de la moralidad en nuestro país. Va a ser un golpe duro que definitivamente va a afectarle también a él su credibilidad en el proceso que se le sigue en la Corte Suprema de Justicia. Los uribistas, su partido de gobierno, el Centro Democrático, han desatado a partir de hoy una campaña a través de los medios de comunicación en donde, palabras más, palabras menos, están queriendo crear en la opinión pública la matriz de que a Uribe se le está condenando por sus obras de gobierno. Es necesario aclarar que a Álvaro Uribe no se le está condenando por sus obras de gobierno. Se le está condenando por un delito que cometió en el año 2017, cuando fue que puso a funcionar una maquinaria de búsqueda de testigos falsos para enlodar el nombre del senador Iván Cepeda Vargas, Iván Cepeda Castro. Eso es necesario aclararlo porque ahora se está tratando de formar entre la opinión pública otro espejismo de que a Uribe se le persigue por su labor como presidente de la República. No, a él se le está persiguiendo, se le está condenando, se le está judicializando por dos delitos que son extorsión y fraude procesal. Extorsión o soborno, soborno porque estaba ofreciéndole a través de su abogado Diego Cadena dineros a unos paramilitares para que testificaran en contra de Iván Cepeda, y fraude procesal porque esos testimonios eran elaborados de puño y letra de su propio abogado. ¿Qué vaya a pasar?
Pues yo lo he dicho en mi columna que escribí ayer, en un artículo que escribí ayer. Yo creo que el país no se va a incendiar por dos razones. Primero, porque Álvaro Uribe no goza del apoyo popular que se dice gozar. Si Álvaro Uribe tuviera el apoyo popular que se dice gozar, Álvaro Uribe hubiera llenado plazas hace 2 años en su campaña electoral, pero no llenó ni una sola plaza. Y se está demostrando que la elección de Iván Duque fue una elección fraudulenta y mediante la compra de votos con dinero del narcotráfico. O sea, Álvaro Uribe ya no representa esa fuerza mayoritaria, ese pensamiento unanimista que hubo hace 15 años. ¿Que puso presidente? Sí, lo puso, pero busquemos la forma en que lo puso. Votos comprados por la mafia, fraude, una registraduría no vigilada en su software y obviamente todos los medios de comunicación a favor de esa campaña desatada a través del terrorismo, de la mentira y de las falacias de que iba a llegar un candidato que representaba el castrochavismo. Yo creo que no se va a incendiar el país por esa razón fundamental. El uribismo no representa una fuerza popular que arrastre grandes mayorías hacia la calle. Ojalá el uribismo ahorita mismo convocara a sus seguidores a manifestaciones a ver quiénes saldrían. Obvio, el uribismo tiene unas fuerzas oscuras en el país que han desatado muerte, que han desatado crímenes, que han desatado sicariato, asesinato, que se han empotrado en el poder a través de la violencia. Pero no creo que vaya a incendiarse el país como lo dijo la pseudoperiodista Vicky Dávila. No, el país no se va a incendiar, el país se va a sanear en gran parte. Y enhorabuena, Efraín, Valencia hace ese análisis, porque también sacar de la palestra pública a un personaje tan nefasto como Álvaro Uribe va a sanear a los partidos, incluyendo a su partido conservador, Efraín. Dieter. Bueno, no, es bueno ese último apunte que hace Raúl en el sentido de que yo también creo que esto no se va a incendiar, pero sí efectivamente hay unos sectores de esa extrema derecha que representa el uribismo que seguramente van a presentar algún tipo de manifestación violenta, pero que de todos modos podrá ser controlable. De todos modos, efectivamente hay una sociedad que ya no le apoya. Yo creo que la gran cantidad de la sociedad colombiana precisamente está en contra del señor Álvaro Uribe, precisamente porque se han venido revelando muchas cosas que lo comprometen seriamente frente a asuntos del pasado y frente a este asunto que inclusive uno consideraría que es el de menor relieve o de menor importancia, que tiene que ver con ese soborno a testigos y fraude procesal. De todos modos, pues yo sí esperaría y creería que precisamente la Corte, cuando se reunió en estos días supuestamente para revisar cuáles serían las alternativas al señor Uribe en caso de una medida de aseguramiento, pues porque tiene claro de que existen elementos, indicios graves de responsabilidad que llevarían a que el proceso se continuara. Esto no quiere decir, como alguien insinuó por ahí, que una de las opciones que hay en este preciso momento del archivo, no, eso no es cierto, o sea, la investigación puede continuar, pero todo indica que existen elementos suficientes para decir que hay responsabilidad de parte de él. Efectivamente, esto está ligado al proceso del señor Diego Cadena. Está claro de que no solamente se trata de las declaraciones de 2 paramilitares que no tenían conexión entre ellos mismos, que indicaron pues cuáles eran las maniobras que estaban empleando precisamente para inculpar a Iván Cepeda en ese preciso delito. Ellos revelaron cosas y de ahí surgieron inclusive que ubicaron documentos que indican unas consignaciones a nombre de unos familiares del señor Enrique Vélez y además de ello, pues hay unas grabaciones también cruzadas en todo eso. Hay que recordar de todos modos que la Corte Penal Internacional
tiene el ojo puesto frente a los procesos que se adelantan contra el expresidente, que en caso tal de que la justicia colombiana no muestre, dijéramos, una firmeza frente a estos asuntos y que ante las evidencias sobre de manera contraria, pues uno esperaría que inclusive la Corte Penal Internacional actúe. Ahora también recordemos que el Congreso de los Estados Unidos también está inconforme con la situación que se viene presentando en materia de inteligencia militar en Colombia. Esa inteligencia sabemos que está también mezclada con este tipo de asuntos. Entonces yo diría que ahí le llega un momento al poder, cuando el poder se llena de soberbia, sigue ahí persistiendo, incomodando y lo hace de una manera tan descarada, pues obviamente le llega el momento en que se encuentra con un poder mayor que se ve obligado precisamente a actuar y actuar de manera eficiente. Bueno, pero a ver, ninguno de los que estamos aquí somos ni fiscales de oficio ni defensores de oficio. Estamos haciendo un ejercicio periodístico de opinión argumentada. Entonces, la pregunta que surge es de cara a los que en Colombia apoyan a Álvaro Uribe y a todas las relaciones que esto ha generado no solo a nivel político, sino también a nivel económico, social y simbólico. Uno de los argumentos de los uribistas frente a este caso es, y de alguna forma Raúl estaba haciendo alusión a la última columna de Vicky Dávila, ella está planteando eso, está diciendo, bueno, pero a ver, explíquense cómo puede ser posible que Álvaro Uribe termine encarcelado, así sea con detención domiciliaria, y los líderes de la guerrilla de las FARC estén en el Congreso. ¿Cómo puede explicársele a esa base uribista que el líder que combatió a la guerrilla hoy termine encarcelado y la guerrilla termine en el Congreso sin ningún tipo de pena privativa de la libertad? Esto sería, más o menos entre líneas, es lo que insinúa la periodista, atizar la hoguera de la rabia, de las venganzas, de los rencores, etcétera. Entonces, de allí surge que indiscutiblemente la decisión que debe tomar la Corte Suprema de Justicia es una decisión no solo delicada, sino que debe ser tomada en estricta sujeción al derecho, sobre la premisa de que nadie está por encima de la ley. Pero igual, mirando que ese nadie esté por encima de la ley, no termine siendo un argumento principista que tiene aplicación discrecional, porque ese es el debate de fondo que los uribistas dicen o tienen. Pero ¿por qué a nuestro líder le quieren aplicar ahora sí el peso de la ley, en este caso la ley penal, y a quienes él combatió no se le aplica la misma ley? Ese es como el almendra de ese debate que se está generando y que está volviendo a poner en altísima polarización los ánimos del país. A ver, les doy la palabra a nuestros dos invitados por Sky. No se disputen el micrófono, por favor. Bueno, me permito iniciar con la venia. Mire, José Alberto, lo primero es que está bajando por fuera una reflexión. Aquí mataron a Pizarro y no pasó nada. Mataron a Galán y no pasó nada. Mataron a Álvaro Gómez y no pasó nada. Que detengan, metan preso a Álvaro Uribe Vélez, tampoco va a pasar nada. Este no es un país que esté acostumbrado a hacer revueltas, pues porque se indignan políticamente. Quizá en la época de Gaitán era un contexto diferente, dos partidos marcados, una violencia que antecedía a la muerte de Gaitán, pero de los 90 hacia acá no tenemos una cultura política que lleve a exacerbar los ánimos al punto de que hayan revueltas. Que lo metan preso, no va a pasar absolutamente nada. Ahora, yo sostengo el punto de que Uribe no va a ir preso, que estamos viendo una novela que tiene que ser escrita de esa forma para que la gente tenga momento de debate y crea que hubo sensación de cambio, que hubo de verdad riesgo de que lo metieran preso cuando lejos está Uribe de la cárcel. No digo que no existan los elementos de juicio para que esté detenido, solo digo que
como manejan la justicia y el poder en este país, Uribe está lejos de la cárcel. Y creo que a Uribe se le complicaron las cuentas un poco, y esto es una tesis mía, se le complicaron las cuentas cuando ganó el no en el acuerdo de paz. Yo creo que todo en el país, incluido Uribe, estaba comprometido con que ganara el sí. Pero cuando gana el no, a él le toca hacer de sparring del acuerdo de paz, le toca aceptar y rolear el juego del no. Nadie se esperaba, ni siquiera Álvaro Uribe Vélez, ganar ese plebiscito. Entonces ahí se le pierde un poco las cuerdas, y esas tensiones que estamos viviendo es producto de haber ganado el no, el proceso de paz. Lo van alineando, pero en el fondo las élites de este país están de acuerdo, eso no me cabe ninguna duda. Nosotros no tenemos una cultura política lo suficientemente madura para hacer oposiciones de verdad. Asistimos ante los mismos financiadores de todas las campañas presidenciales, y por no ponerme más conspiranoico, el punto lo dejo hasta ahí, pero solo quiero validar mis palabras cuando termine esta semana y asistamos al hecho de que Uribe no sigue libre, y que Diego Cadena va a ser detenido con el argumento de que obró por cuenta y riesgo para quedar bien en el proceso judicial. Eso es lo que va a pasar. Entonces espero que se validen mis palabras de que el poder en este país pertenece a unos pocos, y que todos los partidos y todas las cabezas políticas, todas las cabezas pues, de esos partidos obedecen a esa misma élite. Aquí necesitamos una verdadera revolución que no la va a estallar la detención de alguien o la muerte de alguien. Y frente al argumento de que las FARC estén en el Congreso y Uribe hipotéticamente llegue a estar detenido, pues sí generaría algún tipo de desequilibrio. Jurídicamente se entiende, pero pues está entendido. Un proceso de paz, se refrendó el proceso de paz a pesar de que la ciudadanía votó que no, pero luego se hicieron algún tipo de jugadas jurídicas y se aprobó que sí. Es un derecho que las FARC alega y lo firmó con el Estado colombiano, tiene el derecho y lo está cumpliendo a estar en el Congreso, y eso es entendible jurídicamente. Es más, se ratificó como un tratado internacional porque hubo garantes de otros países y firmaron otros países como garantes. Entonces ya se vuelve un acuerdo internacional que el Estado colombiano tiene que cumplir. Y que Uribe hipotéticamente esté detenido, pues sí genera un tema político de fondo, pero es un problema del sistema jurídico colombiano, donde cada eventualidad se crea una ley penal nueva. Entonces para los paramilitares hay un acuerdo, para el ELN se negocia otro, para las FARC se negocia otro. Ahorita deberían crear una jurisdicción especial para los corruptos, donde entonces los que quieran acogerse a beneficios especiales se les indulte y permitan estar en el Congreso a los corruptos. Y entonces esas particularidades de que gente como las FARC esté en el Congreso y Uribe esté preso, se presenta porque aquí cada persona tiene una jurisdicción especial. Entonces eso es propio de un sistema jurídico débil, que no es capaz de garantizar una ley equilibrada para todos. Pero a lo Sócrates es la ley y hay que cumplirla. En el escenario de que Uribe fuera detenido, que termino diciendo que no creo que eso vaya a pasar. Gracias, José Alberto. José, ¿escuchan? Hola. Sí, te escuchamos. Okay. Bueno, José, yo tengo que empezar diciendo que a los uribistas les va a tocar aprender a masticar. Y les va a tocar aprender a masticar los hechos históricos, el devenir de la historia contemporánea colombiana. Los uribistas nada que digieren, nada que aprenden a masticar, que en este país se llegó a un acuerdo de paz con las FARC, en donde se tuvieron que acordar diferentes puntos para que precisamente esa guerrilla, la más poderosa, la más violenta, la más virulenta en la historia del país en los últimos 60 años, lograra reincorporarse a la vida política, dejara las armas. Eso fue un hecho histórico que no logró ni siquiera alcanzarlo Álvaro Uribe, a pesar de los 8 años de cruenta guerra que dirigió contra esta guerrilla. No logró derrotarla militarmente,
a través de todas esas operaciones ofensivas que realizó durante 8 años. Esa fue su obsesión, derrotar a la guerrilla. No lo logró. Y lo logró el presidente Juan Manuel Santos, logró desmovilizarla, logró desarmarla, logró ponerle traje de civil a través de un acuerdo de paz. Entonces, los uribistas van a tener que aprender a masticar y a digerir que hubo un acuerdo de paz que le posibilitó al país respirar tranquilo, por Dios. El país en 3 años estuvo en una relativa calma gracias a que se desactivó la guerrilla más poderosa del país. Que luego se reactivaron algunas disidencias, sí, eso ya es otra discusión. ¿Por qué? Pero van a tener los uribistas que digerir que en el Congreso de la República van a tener que aguantarse durante 2 periodos a representantes de esa guerrilla porque hubo un acuerdo, que esa guerrilla tendría 4 representantes, 4 representantes a la Cámara, o 6, y 6 senadores. Eso es un acuerdo que se logró a partir de esas negociaciones de 5 años que tanto esfuerzo le costaron al Estado colombiano. Entonces, que dijeran, a Uribe no se le está condenando por hechos del acuerdo de paz, como también están tratando de decir, que es que la cabeza de Álvaro Uribe fue puesta en negociación en el acuerdo de paz. No, por eso soy reiterativo. A Uribe se le está judicializando, es un subyúdice, porque cometió actos delictivos en el año 2017. En el año 2017 ya se había firmado el acuerdo de paz se firmó en noviembre del 2016. Imposible para haber puesto en el tapete, en la mesa de negociaciones, judicialicemos a Uribe por actos que va a cometer en el 2017 cuando el acuerdo de paz se firmó en el 2016. Hombre, los uribistas deben de estar agradecidos. Su jefe máximo, su comandante supremo, su guía moral, su guía ético está siendo judicializado por un delito hasta menor, por estar sobornando testigos y por haber hecho fraude procesal. Y no se le está judicializando por actos que vienen incluso desde la década de los 80 del siglo pasado, cuando fue director de la Aeronáutica Civil y le dio pistas al narcotráfico. Pablo Escobar debe estar muy agradecido porque es que su negocio se potencializó a partir de Álvaro Uribe siendo director de la Aeronáutica Civil. O no sé, se le está judicializando por actos que cometió Álvaro Uribe durante su mandato como gobernador de Antioquia. Actos como ¿cuál? Como la masacre de Largo, que ocurrió en 1997. O no se le está judicializando por actos de su gobierno como presidente de la República durante 2 periodos. Actos como ¿cuáles? Como los falsos positivos, que originaron el asesinato, el vil asesinato de casi 10.000 jóvenes engañados que llevaban el ejército y los militares a zonas prometiéndoles empleo y los mataban y los vestían de guerrilleros. Por esos actos no se le está judicializando. Está sacando barato a Álvaro Uribe con este proceso. Se le está judicializando por el proceso más liviano que pudo haber tenido. Me parece importante la precisión que hace Raúl antes de darle la palabra a Dieter, porque él está haciendo precisión que las acusaciones que hay contra el expresidente no son sobre actos de su gobierno ni de su pasado político, sino unos hechos muy concretos que ocurrieron a partir del 2017. Como congresista. Como congresista. Pero esto me lleva a una pregunta, Dieter. Paradójicamente, a personajes de alta implicación social, política o económica, les ocurre con frecuencia que terminan encartados judicialmente por hechos, entre comillas, diferentes o incluso menores a los por los que generalmente se los ha acusado mediáticamente, y por ahí se rompe la cuerda, por lo más delgado. Tenemos muchos casos de la historia reciente en el mundo. Claro, y yo creo que a Álvaro Uribe precisamente se le está rompiendo la cuerda por ese lado, porque créanme, hay una cantidad de interceptaciones de llamadas que lo comprometen seriamente frente a asuntos
que tienen que ver con su gobierno y tendrán que ser otras instancias las que adelanten los procesos. Obviamente nosotros aquí no podemos aspirar nada por parte de la Cámara de Acusaciones o de absoluciones del Congreso de la República en el sentido de llevarlo a él a un juicio, o sea, político, y que después desencadene en un asunto de orden jurídico. Pero de eso ya hay otras instancias a nivel internacional. Yo sí quiero decir lo siguiente, Alberto, y es que a mí me parece que las palabras de la señora Vicky Dávila es parte de la manipulación mediática frente a la situación que se está presentando. No es una periodista que esté interesada precisamente por el asunto que está siendo cuestionado, qué tan cierto sea, qué habrá de mentira, entonces, y las consecuencias que esto le tenga que traer a la persona, sino que comienza con un discurso a manipular a la gente con, por ejemplo, poner a confrontar la situación por la cual están los congresistas de la FARA ya en sus puestos, en sus cargos, y la situación de Álvaro Uribe Vélez. Para mí la cuestión es sencilla, o sea, Álvaro Uribe Vélez, mientras tenga que ver con asuntos que no son del gobierno como presidente, pues él debió haberse cogido la JEP y ahí hubiese tenido prácticamente los mismos beneficios, es decir, beneficios que han obtenido otros. Ya en lo que tiene que ver con los actos de la presidencia, que eso de todos modos, créame que eso va a coger fuerza, así como le pasó a Fujimori en el Perú, de tal manera que aquí lo que querían de estar pensando es, ahí sí, una reforma constitucional mediante un acto legislativo para inclusive abrirle espacio a los exmandatarios para que sean inclusive tratados también benévolamente si eso es lo que quieren. Pero uno no puede, dijéramos, con ciertos argumentos pretender ocultar la verdad. Aquí lo que la gente está es ávida de verdad, de conocer qué fue lo que pasó, cuál fue la participación de fulano y sultano y todo esto, inclusive para llevar a cabo un principio en materia penal que es la no repetición de esos actos. Entonces, esa manipulación no tiene cabida. La gente debe tener claro, lo de la FARC se debió a lo que acaba de decir Raúl Ramírez, a todo un proceso que desarticuló a la más grande guerrilla del país, violenta, todo lo que ustedes quieran, e inclusive ahora ellos son los que están siendo víctimas de la violencia de un establecimiento que está aniquilando a muchos de esos guerrilleros que están inclusive adelantando proyectos productivos en el país. Eso es un proceso que tuvo una compensación mayor para la sociedad. Pero ahora con ese argumento van a decir que es que todos los que cometieron delitos y están cometiendo delitos, entonces no pueden ser judicializados, no pueden llevar a una condena. Ahora, aquí no nos estamos anticipando. Nosotros no somos fiscales oficiales ni defensores oficiales. Estamos recibiendo los insumos que nos da la misma Corte a través de los medios y uno hace su análisis porque uno tiene una formación jurídica. Ahora, la gente debe tener claro, en este país nosotros los abogados penalistas decíamos, una medida de aseguramiento no se le niega a nadie. Créanme que aquí hay una cantidad de gente detenida sin el menor indicio grave. Pero aquí lo que pasa es que tenemos una cantidad de indicios graves. Entonces uno puede inferir algo que es que esa medida de aseguramiento que no se le niega a nadie, pues en este caso que hay bastantes elementos, debería de imponerse. ¿Eso qué quiere decir? Eso no quiere decir, digo, que ya estamos dando por sentado una condena. Esperemos a ver que revela un juicio público, que eso sí les preocupa, ¿no? Que el juicio se haga público porque ahí sí todo el mundo va a tener posibilidad de ver cuáles son las pruebas que tiene. A ver, una pregunta técnica a usted, Dieter, antes de volver con Raúl y con Efraín. Jurídicamente, procesalmente mejor, explíquenos con plastilina los pasos. Si la Corte Suprema de Justicia en esta semana decide dictar medida de aseguramiento contra el expresidente Uribe, ¿qué sigue de ahí para allá? De ahí para allá lo que vendría es que vendría la acusación correspondiente, o sea, ya ahí es un proceso en donde usted va a tener que revelar todos los elementos y pruebas que tienen contra todos. ¿Y ese proceso es público o es cerrado? Sí, eso ya es, o sea, primero aquí hay que tener en cuenta esto, ¿no? Al señor Uribe, con toda razón, le corrieron a legislar para conformar una sala dentro de la Corte, que es la que se adelanta la investigación, y otra sala que es la que adelanta el juicio, y también le crearon la segunda instancia. O sea, le crearon todo el sistema procesal, o sea, lo pusieron a funcionar
teniendo en cuenta este proceso. Recuerde que aquí había un investigador que era muy incómodo de la Corte Suprema, que era José Luis Barceló. A raíz de que se implementó la norma, le quitaron esa investigación a él, se la pasaron a otro, pero los otros están encontrando con lo mismo que se estaba encontrando José Luis Barceló. Una cantidad de elementos probatorios, evidencia física, todo lo que usted quiera, que indican que la persona tiene que ver con el hecho. Si tiene que ver con el hecho, viene una medida de aseguramiento. ¿Para qué? Para que soporte el proceso. Después vendrá ya un proceso público ante la sala de juzgamiento, en donde todas esas, por ejemplo, declaraciones, entrevistas, todo lo que usted quiera, adquiere la calidad de prueba, y sí, porque se hace a vista pública ante un juez que va a ser objetivo. O sea, ese juez no conoce sino hasta ese momento de lo que tienen los investigadores. Ya después vendrá la decisión, la sentencia, si le es favorable o no, de acuerdo a cómo se desarrolle pues, la litis, el contradictorio, las pruebas que tenga el señor Álvaro Uribe, que ha tenido tiempo para recaudar y montar otras. Entonces es un proceso, pero esto de la medida de aseguramiento, para nosotros los abogados, hombre, si no lo niegan a la gran mayoría que tienen atestadas las cárceles sin mayores evidencias, en este caso que le están diciendo a uno que es que hay grabaciones, que es que fulano dijo esto, que es que el otro dijo aquello, ¿qué puede esperar uno? Ahora, puede ser, e inclusive esa es la mejor salida, que es la misma que le están buscando al señor Cadena, una domiciliaria. ¿En dónde va a quedar? Pues me imagino que allá en su finca del Ubérrimo no va a quedar encerrado realmente. Perfecto, bueno, entonces ahora para Raúl y para Efraín, pasémonos al escenario hipotético de que la Corte Suprema de Justicia le dicte medida de aseguramiento al señor Álvaro Uribe Vélez. Si eso ocurre, esa es la hipótesis de la que estoy proponiendo que discutamos. A juicio de ustedes, ¿qué puede suceder? Ya no con Álvaro Uribe, ya nos lo acaba de explicar Dieter. Esto sigue un proceso donde se acercarán pruebas y se debatirán hasta que llegue a un juicio final. Pero si a Álvaro Uribe lo detienen, ¿qué implicaciones juzgan ustedes tiene ese hecho inmediato en el gobierno actual de Iván Duque? Básicamente esa es la pregunta que les quiero hacer. Raúl. Primero, insistir en que no va a ocurrir ningún incendio del país. Ya dijimos eso. No ocurrió en Perú cuando encarcelaron a Alberto Fujimori, no ocurrió en Chile cuando encarcelaron a Augusto Pinochet. A los dictadores, a los autoritarios les pasa su cuarto de hora, y el cuarto de hora de Álvaro Uribe ya está pasando, ya pasó. ¿Qué pasaría en caso de que encarcelen a Álvaro Uribe o lo metan a un cuarto elegante en su mansión, al Ubérrimo, o a tantas propiedades y a tantos bienes inmuebles que posee en el país? En el caso de Iván Duque, yo creo que Iván Duque se quita una espada de Damocles de encima. Álvaro Uribe ha sido el que ha estado en la sombra, en el poder de Iván Duque. Sería una oportunidad de oro para que Iván Duque se libere de ese lastre, de ese peso, de esa carga que tiene sobre sus hombros y que no le ha permitido gobernar de manera independiente como lo hizo Juan Manuel Santos. Sería una oportunidad de oro para que estos 2 años que afortunadamente le quedan a este gobierno nefasto, pues trate de enderezar su rumbo y trate de pasar, Raúl, al menos, sí señor. Pero usted dice, sería una oportunidad, pero intente usted atreverse a darnos su opinión. ¿Usted cree que Iván Duque tiene la aptitud, está dispuesto a sacudirse si eso llega a ocurrir? No, Iván Duque es un pusilánime, Iván Duque es un mequetrefe. Iván Duque es el perfecto pelele que pudo haber escogido Álvaro Uribe para que ocupara la presidencia de la República. Un muchacho que apenas cumplió 44 años. Imagínense, no tiene la experiencia suficiente ni la formación ética y moral idónea para ocupar un cargo en frente de tantos poderes corruptos que lo rodean y que lo comprometieron para llegar a la presidencia de la República. No creo
no creo, pero sería una oportunidad de oro que tendría. Ahora, ya que él tenga la valentía, que él tenga los suficientes pantalones, la suficiente honorabilidad para liberarse de esa política criminal que significa el gobierno o las doctrinas uribistas, ya es cuestión del que, como usted pregunta, yo no creo que la vaya a tener, no tiene la suficiente entereza, no tiene la suficiente formación ideológica, la suficiente firmeza ética y moral para independizarse de esas doctrinas. Está rodeado de muchos roedores, y donde el hombre saque la mano, se la arrebatan. Entonces no creo que vaya a tener esa actitud que tuvo Juan Manuel Santos y por la cual lo declararon traidor. No creo. Efraín. Sí, yo creo que ya hay tensiones desde que comenzó el gobierno entre lo que algunos llaman duquismo y otros uribismo. No se ha hecho evidente por un tema de identidad de partido, pues han intentado disimularlo, pero yo sí logro identificar por conocidos, gente que tiene cercanía con el gobierno, que han habido tensiones fuertes entre el expresidente y el presidente actual Duque. Creo que, aunque estoy de acuerdo con que es pusilánime, como lo dice el compañero aquí en campaña, creo que es el orgullo de alguien que ocupa la presidencia de salir con un buen nombre, de salir con una buena recordación, es una presión suficiente para quitarse y despojarse de la presión que ejerce un expresidente como Álvaro Uribe Vélez. O sea, alejarse de las marcas que le pone un expresidente y los controles que le pone para poder hacer un buen gobierno. Creo que sí ha habido tensiones y que de tener a Álvaro Uribe Vélez, Duque tendría mucha más libertad para poder desarrollar el gobierno. No sé si le salga bien o le salga mal, pero al menos intentar hacerlo por su cuenta, buscando esa recordación que todo el que llega a esa dignidad pues busca. La posición para Duque debe ser bastante incómoda, además del contexto de la pandemia, que debe ser una situación bastante difícil para cualquier gobernante, tener la presión de un expresidente que está siendo acusado por todo lado y pidiéndole favores para que le tape incendios aquí y otro tipo de favores que quién sabe de qué tipo son, pues hace imposible gobernar. Entonces yo creo que sí se va a sacudir muy rápido, aunque en el discurso dirá otro tipo de comentarios, pero creo que el más contento con la situación es Iván Duque, increíblemente, porque sería el más beneficiado con la detención de Álvaro Uribe Vélez, pero no creo que eso pase como les digo. ¿Quieres intervenir? Dale. Yo quisiera que hoy la prensa le preguntara a Iván Duque su opinión sobre el proceso que puede reventarle esta semana a Álvaro Uribe, y estoy más que seguro que se va a explayar en diatribas contra la Corte Suprema de Justicia a favor de Álvaro Uribe y va a esbozar las grandes virtudes éticas y morales de su mentor. Va a ser, estoy más que seguro, si le preguntan a Iván Duque sobre este tema, va a ser lo mismo que hizo hace algunos años cuando le preguntaron por el proceso contra Andrés Felipe Arias, que dijo que era un tipo inocente y que merecía que estuviera en libertad. No creo que Iván Duque se vaya a independizar de esas cadenas que lo atan per secura securum del uribismo, ante todo porque fue a raíz del uribismo que se catapultó y los colombianos supimos que había un ciudadano que llamaba Iván Duque. No creo. Pues Santos nos demostró que se podía llegar con el uno y zafarse muy rápido del otro. La diferencia es que Santos era un tipo con experiencia y ponderado y con poder, pero todos los que llegan al poder saben que pueden imponer su estilo. Ahora, Uribe es un tipo duro, hasta para Santos Uribe fue un tipo duro, pero si la Corte Suprema le hace el favor al gobierno, estoy seguro que coge línea propia. A la larga, en política, lastimosamente, la burocracia pesa más que la opinión. Es lo que hemos estado viendo en estas democracias famélicas. Pero quiero hacer otro llamado de atención o otra observación, José Alberto y Dícter, que me preocupa más que las mismas decisiones judiciales, porque yo me uno a la posición jurídica que tiene Dícter, que es la única forma correcta de interpretar esto. Ahí están unas pruebas, cambian de evaluador de esas pruebas, determina exactamente lo mismo. Hombre,
no hay razón para que no haya una detención. Jurídicamente las cosas son muy claras, pero ¿saben qué es lo que me preocupa? La moral pública. Porque es que creo que la opinión, yo contrario a lo que se ha opinado en esta mesa, yo creo que Uribe goza de una opinión, un favor popular muy alto, y creo que va en la misma proporción a la tolerancia de la corrupción. Que si un 60% popular, un 60% de favor, intolerancia a la corrupción. Frase que ejemplifica lo que les quiero decir. Existe, por ejemplo, la frase popular de que roben pero que hagan. Es una frase ampliamente extendida y aceptada por muchas personas. Los que hemos hecho política nos encontramos con ese comentario en la calle bastante difundido. Entonces creo que esa tolerancia a la corrupción es lo que se le aplica al respaldo que tiene Álvaro Uribe Vélez. Que robe, que haga lo que haga, pero combatió a la guerrilla, hizo algo. Entonces creo que sí goza de buena popularidad, pero el problema es un problema de moral pública, que la gente está dispuesta a tolerar cualquier acto de inmoralidad, de corrupción por parte de cualquier funcionario, en este caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque tenemos ese nivel de tolerancia con la corrupción. Y entonces, no importa qué decisión judicial, como les digo, me uno al análisis que hace el panelista Dichter, el abogado, pero en temas de moral pública tenemos que hacer una reforma estructural de país, porque en tanto la moral pública siga siendo tan tolerante, habrán otros Álvaro Uribe Vélez que lleguen a la escena, y pues este tiene que ser un punto de inflexión para que como país empecemos a encaminarnos. Gracias, José Alberto. Es que me tengo que... De todos modos, yo sí quisiera decir que estoy de acuerdo con Efraín en el asunto de la moralidad pública, y por eso es que uno, si realmente considera que eso es importante, la moralidad pública, entonces uno lo que debe esperar es que la institucionalidad funcione como tiene que funcionar, no que no funcione sobre pretexto de que es que la FARC, que sobre pretexto de que es que acabé con la guerrilla, y eso que acaba de la guerrilla con tanto falso positivo, eso hace rato quedó replanteado. Entonces, uno dice, hay que apoyar las instituciones. Si las instituciones, dijéramos, tienen en manos un caso como este, que se perfila de tal manera que a la vista pública los elementos le dan a uno por mero sentido común decir que esto hay que hacerlo de tal manera, pues, hombre, eso es lo que hay que hacer, no lo que está haciendo la señora Vicky Dávila. A mí me respetan, digo, me perdona la señora, pero me parece que ya siempre, cada vez que uno ve que hay una noticia creo de este tipo, que Raúl o Efraín tiene el micrófono prendido y se está escuchando al aire. Sigue. Cada vez que sale un tipo de noticia como esta, inmediatamente uno ya se imagina cuál va a ser la columna, la intervención de Vicky Dávila, que es morigerar para que la gente, o sea, manipular la audiencia pública en un sentido que no debe ser. Se respetan las decisiones de las instituciones, eso es lo que hay que hacer, apoyarlas. Bueno, como usted se tiene que retirar, Dieter, déjeme le hago una última pregunta antes de que se vaya. ¿Cuál es como la seguridad que podemos tener los colombianos de la respetabilidad, honorabilidad y o transparencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que hoy tienen en sus manos el caso? Alberto, yo creo que eso siempre va a quedar en duda, entre otras cosas porque nosotros sabemos cómo se nombran los magistrados, pero dijéramos que llega un momento tal en que la realidad es de tal magnitud que lo único que espera uno de ellos es una decisión en tal sentido. Entonces yo sí creo que ellos, no tanto por moralidad pública, sino que están amarrados jurídicamente a una decisión y obviamente van a buscar la decisión que sea menos lesiva para los intereses de una persona como el señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ahora, yo sí le quiero llamar la atención sobre esto. Así como hicieron con Andrés Felipe Arias, créame que de todos modos están tocando, dijéramos, personajes de las más altas dignidades del Estado desde un tiempo para acá. Asimismo, como han hecho con Andrés Felipe Arias, lo más seguro es que comiencen a buscar legislar y modificar la Constitución para lo que se prevé hacia el futuro, no solamente en este caso, sino en otros casos que afectan los intereses del señor Álvaro Uribe Vélez. Eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante, porque la realidad ya no se puede tapar como lo hacían antes. El papel de las redes y de ciertos periodistas valientes, entre ellos Raúl, están mostrándole a la gente que el rey anda desnudo. Eso no es que tenga un traje
como lo pintan, no, anda desnudo. O sea, en este momentico la realidad está al desnudo. Muy bien. Bueno, le agradecemos a Dieter porque él se tiene que retirar, tiene precisamente un compromiso penal. Como él es abogado penalista, tiene que ir a atender un asunto en un juzgado. Raúl y Efraín, ahora la siguiente pregunta que les quiero hacer es su hipótesis de qué puede ocurrir con el Congreso, con los congresistas. Ya ustedes plantean su posición frente al gobierno en cabeza de Iván Duque, pero si Álvaro Uribe termina siendo, en este caso, detenido, así sea con medida domiciliaria, juzguen ustedes qué implicación tiene esto para el Congreso de la República y particularmente para el Partido Centro Democrático al interior y a los aliados que tiene el Centro Democrático al interior del Congreso. Efraín. Pues tendremos que recurrir al circo del escándalo, de las camisas desgarradas, del pelo arrancado, de la uña venteada, y pasarán 2 meses y todo se menguará, porque a la larga el que está en el poder es Iván Duque y el que tiene la forma de dar burocracia es Iván Duque, así que pues ellos se darán a la tarea de seguir en la gestión que hace un congresista, yendo a prometer a un pueblo. Efraín, ¿sí? ¿Usted está diciendo sí. A rey muerto, rey puesto? A rey muerto, rey puesto. Obviamente por algo de vergüenza tienen que hacer el show mediático, pues, de indignación. Habrán unos personajes como Paloma, que merece todo mi respeto, que pues han vinculado tanto su imagen al presidente Uribe que quedarían eliminadas de la escena política, pero más bien son pocos, serían Cabal, Paola Holguín y Paloma, las inmoladas con esa situación, porque vincularon demasiado su imagen a Uribe. Tú ves los otros candidatos de Centro Democrático, son más laxos, más de la política tradicional, donde no están al lado del caudillo. Obviamente si el caudillo va a sus regiones no se pierden la foto al lado de él en la mesa principal, pero es gente muy flexible, muy la técnica de Roy Barreras, y después de un tiempo estarán viendo cómo le rinden pleitesía a Duque. Eso sí lo tengo claro. Mire, es que desde las elecciones internas del Centro Democrático ya habían tensiones por imponerle al presidente Uribe candidatos. Si no estoy mal, en el Valle del Cauca tenían una posición diferente a la de Uribe. Ellos querían, si no estoy mal, que fuera Iván Zuluaga nuevamente el candidato por encima de Iván Duque. Y entonces hubo tensiones fuertes, hubo otro sector del uribismo que quería que apoyaran a un personaje de apellido Nieto, y los que propiamente estaban con Iván Duque, y eran tensiones bastante fuertes que muestran que son un partido político como cualquier otro, que su única identidad es lo que diga un caudillo. Entonces los inmolados son los que repiten como loro lo que dice el caudillo, y de ahí para allá serpentearán exactamente igual. Pero hablemos del Congreso en general, no solo del Centro Democrático. Yo recuerdo muy bien a estar escuchando a este congresista del partido de la U, aquí del Valle, qué pena, acabo de decir el nombre, del Roy Barreras, cuando le decía que el Congreso estaba dispuesto a apoyarlo, pero que se alejara de Álvaro Uribe Vélez. O sea, le dejó insinuar eso, que tenía Congreso, pero que marcara distancia. Creería que habría una oportunidad de tener un Congreso mucho más amplio, Iván Duque, si no está en la escena Álvaro Uribe Vélez. Ahora, esas propuestas no son tan democráticas, normalmente vienen acompañadas de tajadas burocráticas, pero le permiten algún grado de gobernabilidad a Duque, entendiendo que estamos en un contexto muy difícil como la pandemia. Es que no podemos perder de contexto eso. Yo creo que la gobernabilidad es muy difícil en este contexto, así que va a tener que considerar mayor apoyo regional frente a lo que es la alcaldía de Bogotá, frente a lo que es la alcaldía de Cali, lo propio con la alcaldía de Medellín, y eso lo logran los congresistas, pero los congresistas que no son de Centro Democrático. Entonces yo creo que va a tener que llegar a ese espectro político más amplio que el Centro Democrático Duque, y si no está Uribe en escena va a facilitar ese tipo de entendimientos. Entonces veremos un gobierno más en conexión con el Congreso. Eso en la escena de que Uribe no siga pues en la escena política, de que lo detengan. Gracias, José Alberto. Raúl.
Bueno, yo no me quiero imaginar qué va a pasar con esa manada sin su amo. ¿Qué van a hacer todo ese mundo de perritos falderos sin que esté Álvaro Uribe ahí teniendo los del bozal? ¿Qué irá a pasar con Paloma Valencia, esa iracunda mujer? ¿Qué irá a pasar con María Fernanda Cabal, esa deschavetada dama? ¿Qué irá a pasar con el pitbull del uribismo, Carlos Felipe Mejía? ¿Qué irá a pasar con ese analfabeta como es Ernesto Macías? ¿Qué irá a pasar con este vallecaucano emperfumado, pero lleno de ideas retardatarias como Gabriel Velasco? Yo no me imagino qué va a pasar con esa manada. ¿A quién le van a latir? Porque es que ellos latían y vociferaban entre más duro, tratando de ganarse el aplauso del amo. Y el amo ya encarcelado, ¿a quién le van a latir? Yo no creo que se vayan a adherir tanto a las propuestas de Iván Duque, porque Iván Duque es un pusilánime que no tiene propuestas, no tiene desarrollo propio, no tiene mentalidad personalizada. El tipo es un títere, el tinglado lo maneja el tipo que eventualmente iría a la cárcel, Álvaro Uribe, se quedaría sin titiritero. ¿Qué iba a pasar con esa bancada tan con que es la del Centro Democrático? No se sabe. Pueden ocurrir muchas incluso vendetas entre ellos, porque con el capo de capos en la cárcel, pues alguien querrá asumir ese puesto, y ya sabemos lo que ha ocurrido en las grandes camorras italianas cuando le eliminan al capo mayor. ¿Qué vaya a pasar con esa bancada? Eso también es preocupante porque allí hay unos intereses muy enfrentados. Lo importante aquí es señalar qué va a pasar con esos partidos que le han seguido el rabo al uribismo, como el Partido Conservador, como el Partido Mira, como el Partido Cambio Radical, por ejemplo. Todos esos partidos se van a desligar de esas tendencias también uribistas que los han alimentado durante tantos años, o van a asumir una posición autónoma. Afortunadamente hay una bancada de oposición integrada por cerca de 25 congresistas que ha dado la pelea. Esperemos que este desplome del paisita siniestro signifique al menos dignificar la labor del legislativo, que harto tiene que aportarle a este país en época de pandemia. La semana pasada se aumentaron el salario a 35 millones de pesos. Eso, qué vergüenza es. No tuvieron siquiera la dignidad de eliminar la cuota de representación, es que llama, los 14, 15 millones de pesos que le llegan por concepto de viáticos, a pesar de que estén sesionando virtualmente. No fueron capaces de quitarse esos privilegios, y ahí participó un liberal como Luis Fernando Velasco, vergonzoso es el liberal, y una militante del Partido Verde, Angélica Lozano, vergonzosa esa senadora también. Pero entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con este Congreso que ha estado dominado fundamentalmente por un amo que lleva a todos del bozal, Álvaro Uribe Vélez? Ojalá los senadores que siguen esos postulados, que se siguen arrastrando a esos pies, tomen dignidad y asuman unas posiciones dignas, autónomas y políticamente correctas. Vamos a darle paso a Felipe Acevedo, nuestro periodista de la emisora secanestereo.com, para que nos reporte opinión de redes sociales para continuar con nuestros invitados. Sí, señor. Buenos días. Feliz inicio de semana. Usted lo ha dicho desde la emisora secanestereo.com. Los saludo con un resumen a través de redes sociales sobre lo que están hablando ustedes en este momento a través del informativo. Hablamos de un tema bastante amplio y aquí hay muchas opiniones. Vamos a empezar por nuestra fanpage. Por acá dice Laura Canaval: Álvaro Uribe nos dejó muchas muertes y lo más triste de todo es que muchos fueron civiles inocentes. Hacer valer la justicia es obligación del Estado. Jorge Iván Peña Quintero: los dos delitos menos graves que ha cometido este Matarife, sus más grandes delitos aún siguen sin ser investigados. Estos delitos graves siguen engavetados.
deberían de llevar esos delitos de lesa humanidad y deben estar presentados ante la CPI. También por acá dice Carlos Alberto Rendón Monsalve, no es la ley que sea blanda, sino los jueces que no se atreven a platicar todo su rigor de la justicia. Alex Guerrero dice, por fin, más justicia en Colombia. Gracias, Dios. Dice Gerardo Buitrón, hoy en día muchos de los colombianos han despertado. Voy a seguir leyendo porque está muy movida nuestra fanpage, pero antes vamos a escuchar un audio que a través de nuestro WhatsApp también se están comunicando. El señor Hernando Cardona quiere dar su opinión a esta hora de la mañana. Escuchémoslo a través del informativo porque este es el canal de nuestra gente. Buenos días. Doctores, yo les hablo de aquí de Cali. Lo que pasa es que esta señora Vicky, ella es una persona que está con Uribe y con todos sus secuaces. Ella no que las demás personas entiendan lo que está haciendo este señor Uribe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay contrariedad en los gobiernos y en los partidos políticos, pero yo no digo partidos políticos, sino por politiquería. Y al respecto de eso, entonces ella daña y quiere dañar la imagen de las otras personas buenas que toman la conciencia que ese señor es un corrupto, es un mafioso, bueno, ella es de todo. Entonces allí la tienen a ella y ella en su red, en su revista, de esa que ella tiene y que habla. Entonces ella coge todo eso y la gente que está al lado de Uribe pues le sigue sus ideas y es unas incongruencias que habla para que las demás personas no lo puedan entender. Al respecto. Ahí tienen ustedes diferentes comentarios de nuestros televidentes. Al señor que es nuevo televidente, muchas gracias por participar a esta hora de la mañana. Bienvenido, ya saben que estamos desde las 8 de la mañana en vivo para ustedes. Más comentarios a través de la fanpage porque sigue movido un poco nuestro Facebook Live y por aquí siguen comentando respecto a lo que se vive del informativo. Por ejemplo, por acá nos están diciendo, Raúl Ramírez la sacó del estadio, dice Socorro Martínez. Manuel Aldemar López, lastre lleva tu voz, Raúl. Muchos más comentarios. Por ejemplo, Milton Carmona. La era de Matarife está llegando a su fin en Colombia. Colombia libre. Cristian Zúñiga Pardo. ¿Qué tiene que ver Santrich con la JEP en el caso de Álvaro Uribe? Es una pregunta que él está haciendo. Y Juan Diego Bejarano, no les queda sino el insulto. No soy uribista, pero en este país los más asesinos dan cátedra de moral. Son algunos de los comentarios y por ahí siguen llegando muchos más para que ustedes sigan leyendo en la parte inferior de la pantalla de su televisor. Desde la emisora Secan Estéreo va a estar muy pendiente de las redes sociales. Recuerden, estamos en vivo a través del informativo desde las 8 de la mañana a través del canal 2, www.secanestereo.com. Hoy al mediodía, Mundo Panorama con temas culturales. Soy Felipe Acevedo, sigan en estudio con más información. Un saludo para nuestros colegas a través de Skype. Gracias, Felipe. Continuamos con Raúl y con Efraín Valencia. Les quiero pedir a ustedes ahora que se aventuren a hacer una especie de pronóstico de qué va a pasar con el juego político de cara a las próximas elecciones en el escenario hipotético de que Álvaro Uribe que termine con detención domiciliaria, como pareciera que los datos o los hechos apuntaran hacia allí. Entonces, Raúl, aventúrese usted a hacer un pronóstico político de cara a las elecciones del 2022. José, gracias por la pregunta y con esa respuesta yo termino con ese interrogante. Yo termino cuando escribí mi artículo el día de ayer. Yo preguntaba, ¿con la detención de Álvaro Uribe cambiará el país? Y yo respondía que no va a cambiar el país. Y no va a cambiar el país mientras en millones de colombianos siga predominando en la mente el odio, el rencor y el afán de guerra. Y no va a cambiar el país con la detención de Álvaro Uribe mientras millones de colombianos sigamos premiando con nuestros votos a los políticos corruptos. Y no va a cambiar el país. En el 2022
Mientras millones de colombianos creamos que el todo vale, que en la guerra todo se puede permitir, los falsos positivos, las violaciones de niñas por parte de militares, y no va a cambiar el país mientras millones de colombianos sigamos vendiendo nuestro voto por 50.000 pesos el día de las elecciones. Y no va a cambiar el país, reflexionaba yo ayer en mi artículo, mientras millones de colombianos sigamos creyendo en las campañas del terrorismo, del engaño, de la mentira, que dicen que si llega un candidato alternativo, este país se va a volver como Venezuela, se lo va a tomar el castrochavismo y va a haber una invasión cubana. Y no va a cambiar este país en el 2022 mientras millones de colombianos sigamos eligiendo al que diga Uribe, así sea desde la cárcel o en libertad. Así es que, José, con eso le respondo. En el 2022 no va a cambiar nada si millones de colombianos no leemos y seguimos desconociendo nuestra historia. Si millones de colombianos seguimos respaldando a esos políticos que se roban el erario, que llegan a robar al Estado y que llegan a nombrar a sus amigotes ineptos, como lo está haciendo Iván Duque, pues este país no va a cambiar y en el 2022 tendremos uno igual o peor al que diga Uribe. Efraín. Frente a las elecciones de Congreso, yo lo que creería es que Centro Democrático va a marcar sus tensiones internas, que las han logrado esconder, pero creo que serían ahorita muy evidentes. Estarían los súbditos de Uribe, que sería un grupo reducido. Estarían los que se alineen con el candidato que escoja, se marcarían las tres facciones, los uribistas, propiamente uribistas, más uribistas que Uribe, estarían los que se alineen con Duque y estarían los aguas tibias, que pues eso en todas las sociedades existen y en todos los partidos existen, gente que juega a las dos bandas, a los dos polos que habrían dentro del Centro Democrático. Creo que reducirían a pesar de tener presidente, creo que reducirían su número de congresistas, abriéndole oportunidad a otras curules en otros partidos. Y los otros partidos, pues, habría que hacer un análisis más despacio. Creo que también se generaría un fenómeno de retaliaciones después de la detención de Álvaro Uribe Vélez. Veríamos escándalos que reventarían, porque también es muy triste ver cómo en la política mundial, no solo de Colombia, cuando hay este tipo de hechos, salen a la flote otros escándalos que tenían archivados a la espera de una defensa o de un ataque. Creo que una vez detengan a Álvaro Uribe Vélez, pues veremos cómo saldrán escándalos de Santos, veremos cómo saldrán escándalos de Vargas Lleras, veremos cómo intentarán enlodar a todo el mundo, porque son retaliaciones propias del poder, y eso barajusta un poco el escenario político. Pero ese es un escenario que no se puede predecir, solo es bueno tener en cuenta que después de este tipo de decisiones siempre hay un estilo de retaliación que se espera. Y para elecciones presidenciales, no me cabe ninguna duda que Uribe no volvería a poner presidente, entendiendo que puso a Santos, aunque posteriormente se le torciera, y que puso a Duque. En este escenario ya no pondría a nadie. Así que tendría que secundar otra candidatura en una segunda vuelta. Que, como lo he sostenido en unos programas anteriores, estoy seguro que el juego se lo están haciendo al general Naranjo. Creo que no está en la escena, se los anticipo por buenas fuentes, tengo buena información. Creo que lo están guardando para no quemarlo, y todo lo que estamos viendo es organizando una posibilidad de que Naranjo sea el salvador, de que Petro llegue al poder. Por supuesto que a mí no me interesa que llegue Petro al poder, no comparto sus ideas, pero nos lo van a plantear en términos mediáticos como Naranjo, pues viene de la doctrina castrense, entonces es el ideal para hacerle contrapeso, y nos van a poner de presidente al general Naranjo con el apoyo de Centro Democrático en una segunda vuelta. Creo que es lo que están perfilando, sería el candidato de Santos apoyado por Vargas Lleras, y ese sería el escenario para presidenciales. Veremos un fenómeno importante en otros partidos como el liberal y el conservador, al cual el uribismo los tiene aplacados, porque entre otras cosas a estos partidos se les vendió que Uribe era liberal y al Partido Conservador se le vendió, o que era de origen liberal, y al Partido Conservador se le vendió que Uribe
era de doctrina conservadora. Entonces toda la militancia se sintió identificada en ambos partidos, y en los pueblos la gente cree que hacía lo mejor como su historia de sus papás y sus abuelos lo hacían, porque eso todavía en los pueblos cuenta esa tradición, aunque en las ciudades ya se haya desdibujado, afortunadamente. Pero creo que los partidos, perdón, Alberto, los partidos como el liberal y el conservador, pues van a sacar unos candidatos fuertes, porque hasta ahorita solo sacan candidatos timoratos que saben que van a desistir para poder llegar a acuerdos. Sí, José Alberto. He escuchado varias veces a Efraín hablar del general Naranjo. Pareciera que él está dateado, que él tiene información de buena fuente. ¿Usted ve factible esa hipótesis de que el general Naranjo sea el as bajo la manga de todos estos grupos que estarían dispuestos a enfrentar en las próximas elecciones a todo lo que no sea derecha? Pues mire que cumple con todo el perfil de un político colombiano para ser presidente. Tiene un familiar involucrado con la mafia. Cumple con el perfil de un político colombiano. Cumple con la charretera, el uniforme, que es lo que se busca en momentos de desorden como la autoridad. Y cumple con una hoja de vida que no tiene cuestionamiento, porque normalmente nos han vendido el agradecimiento a la fuerza militar sin ningún tipo de cuestionamiento. Es el perfil ideal para el escenario político que se nos acerca, porque ya se nos vendió a Petro como una amenaza de seguridad nacional, y entonces qué mejor que un militar en la presidencia para oponerse a ese peligro pues castrochavista. Entonces creo que las fichas están alineadas. Es sorprendente cómo logró serpentear y el poder que tiene el general Naranjo para haberse hecho nombrar vicepresidente de la República. Pudieron haber escogido cualquier tipo de persona y logró estar bien con Uribe, el general Naranjo, y logró estar bien con Santos, el general Naranjo, y estoy seguro que va a estar bien con los dos personajes cuando sea candidato a la presidencia de la República. Es un personaje que cae bien en todas las élites y, como les digo, cumple con el perfil de un político colombiano. Entonces, tengo buena fuente, obviamente por prudencia tengo que reservarlo. Sí les puedo anticipar un dato, que el hijo de Pacho Santos se va a casar con la hija del general Naranjo. El hijo que se casa con mujeres, ¿no? Del general Naranjo, no estoy discriminando, y no que cuando he hecho este comentario me cuestionan si es que el hijo de Pacho Santos sí se casa con la hija del general Naranjo. No, sí, tiene un hijo que le gustan las mujeres y se va a casar con la hija del general Naranjo. Y por eso el trino de Pacho Santos, donde enlodó al presidente Uribe, ya lo empezó a traicionar. Eso no fue ningún accidente, el hecho de que dijera que Montealegre recibía favores de Uribe cuando estaba en presidencia. Eso no fue un error que se le escapó, eso fue calculado, eso fue rindiéndole pleitesía al general Naranjo, que se proyecta como presidente. O sea, mire, yo me desmarqué de Uribe. De eso se trató ese trino que generó tanta polémica, porque para esos días fue que se configuró el matrimonio entre, les repito, el hijo de Pacho Santos con la hija del general Naranjo. Esto lo manejan como en Guerra de Tronos. Los casan y hacen la alianza, los Santos con Naranjo. Ahorita tienen que cuadrar a Uribe, que eso lo cuadran, porque como les digo, ante la imagen, Uribe le queda muy bien decir que apoya a una persona como el general Naranjo. Le cabe dentro de su discurso por tener uniforme. Entonces, así manejan el poder, lastimosamente. Yo quisiera, por ejemplo, José Alberto, una persona como el exalcalde de Bucaramanga. Me parece una persona fresca, una persona honesta, temperamental, y que está dispuesta a desbaratar el nido de ratas que se ha tomado este país. Pero mientras nos entra en el debate entre las mismas personas, sacan de escena a este tipo de personas que tienen toda la capacidad para lograrlo. Vale, José Alberto, muchas gracias. Como a Raúl Ramírez sobre su planteamiento. ¿Cuál planteamiento? Es que me deja sorprendido todo este movimiento de la farándula politiquera en Colombia, y me parece hasta anecdótico que Efraín diga que el general Naranjo cumple todas las condiciones para ser un candidato a algo, porque entre otras cosas tiene un familiar implicado por narcotráfico. A mí me parece muy revelador eso, pues, partiendo de un hombre como Efraín, que es
militante o fue militante del Partido Conservador y defiende esas tesis. Pues sí, sabemos que Marta Lucía Ramírez, la actual vicepresidenta de Colombia, tiene un hermano que fue traqueto y por el cual él pagó una fianza, y tiene un yerno que está implicado en falsos positivos, y tiene un marido que está implicado en negocios con un testaferro y con un paramilitar como el Memo Fantasma. O sea, bonita familia, y bien que Efraín nos revele pues estas intimidades del mundo palaciego, virtual, como el del general Naranjo y el matrimonio de Pacho Santos, un hijo de Pacho Santos, el heterosexual, con alguien de la familia de Naranjo. Muy bueno conocer todas las intimidades, porque esa es la política en Colombia. La política en Colombia y los políticos, las castas políticas se han forjado en alianzas con la delincuencia, con el crimen organizado, y por eso están ahí, y por eso se ha afianzado más en esta presidencia de Iván Duque. Pues no insistamos más en lo de la ñeñe política, en la cual el fiscal general está en deuda para iniciar procesos, o la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Acusaciones está también en mora de iniciar procesos contra quienes son senadores y participaron en ese entramado criminal de comprar votos con dineros de narcotráfico. Esperemos a ver qué pasa, que se empiecen a tirar al agua tantos patos que van a surgir, pero lo que sí es cierto es que va a haber un objetivo en común por parte de las fuerzas criminales y corruptas de este país, que es derrotar la candidatura de Gustavo Petro. Y a Gustavo Petro le talla a la clase dirigente corrupta de este país, porque ha sido Gustavo Petro el hombre que más se ha parado firme en defensa del erario, en denuncia contra el crimen organizado, contra la parapolítica, contra la corrupción, y ahora pues contra el manejo irregular que le ha dado Iván Duque a esta pandemia. Llevamos ya más de 300 contagiados. Yo no dudo y no pongo en tela de juicio que en Colombia, en las calles de Colombia, estén circulando por lo menos más de 500,000 de colombianos contagiados. Lo que pasa es que este sistema de salud putrefacto y mercantilista no ha hecho las pruebas. ¿Y quién ha sido quien más se ha parado en la raya para denunciar todo este manejo irregular de la pandemia? Gustavo Petro. Y por eso ahora va a sacar la criminalidad, los partidos corruptos, el Centro Democrático, Cambio Radical, Colombia Justa y Libres, el Partido Liberal, el Partido Conservador. Van a empezar a sacar candidaticos por ahí de pipirimao para tratar de anteponerlos ante un candidato que yo creo que está más que comprobado, es el único que puede cambiarle de rumbo a este país sin ser mesiánico, sin ser caudillista, sin ser uno como hacen los seguidores de Álvaro Uribe, que creen que este es un mesías y toda la cosa. No, Petro tiene sus errores, sus deficiencias, sus peros, pero ha sido el político que se ha parado en la raya en las últimas 2 décadas, se ha parado en la raya contra los corruptos, los parapolíticos y los criminales que dominan el Estado colombiano. Muy bien, agradecemos a Raúl Ramírez y a Efraín Valencia las intervenciones, los comentarios que han hecho en este rato de conversación sobre el caso que en esta semana parece tendrá algún tipo de definición judicial por parte de la Corte Suprema de Justicia y que tiene que ver con el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez y también con el abogado Diego Cadena, que tiene a cargo parte de su defensa en los líos judiciales que hoy encartan al señor Álvaro Uribe Vélez. Cierro con el siguiente comentario. El poder es un fantasma que termina teniendo cuerpo en diversos tipos de personas que representan diversos tipos de instancias y de proyectos de vidas políticas o económicas o en todo caso colectivas. El problema del poder es que además de convertirse en una droga, también se convierte en una gran nube que impide ver el panorama. Y entonces los seres humanos que por naturaleza
tenemos instinto gregario, terminamos encontrando como un mecanismo de aceptación y también de defensa ante el poder la figura de los caudillos, la figura del hombre fuerte o de la mujer fuerte, es decir, de la persona que ejemplifica al fantasma del poder corpóreo. Álvaro Uribe Vélez en Colombia, Nicolás Maduro en Venezuela, Donald Trump en Estados Unidos, Vladimir Putin en Rusia, Angela Merkel en Alemania, pudieran ser emblemas de esa corporización del poder que de alguna manera dirigen, para bien o para mal, los destinos de grandes colectivos humanos. El asunto es que esas personas que llegan a la cumbre del poder terminan influidas por ese embriaguez que él mismo genera, de una especie de mal de altura que los hace pretender que ellos no tienen obligaciones para cumplir con sus congéneres, no solo en el ejemplo, sino en las mínimas condiciones de relacionamiento social al que están sometidos como partícipes de una colectividad humana. Eso es lo que hoy tiene Álvaro Uribe encartado. Si yo, como expresidente, por haberlo sido, por ser el caudillo de un partido, tengo la sensación o la pretensión de que puedo ir más allá de la ley para lograr mis pretensiones, allí estoy tomándome el brebaje del poder que termina por hundirme. Dije ya en un programa anterior que al expresidente Uribe hay que preguntarle, y yo le hice esta pregunta en el 2014 y ya lo dije aquí también, ¿por qué en él no puede cumplirse el refrán de nuestros abuelos? Dime con quién andas y te diré quién eres. No puede ser posible que sea el único colombiano con poder al que esa pregunta le resbale. Esa pregunta debe tener respuesta. Lamentablemente, a pesar de que hay en el entorno del uribismo algunos colombianos y colombianas decentes que de buena fe creen en el caudillo y creen en sus propuestas, también es cierto que hay evidencias, no hipótesis, evidencias de que en torno al expresidente Uribe hay gente indeseable, hay gente impresentable. La primera pregunta que yo le hago a usted, amable televidente e internauta, es, pregúntese en su caso personal o en su caso de familia, si usted ante un evento penal al que esté abocado, usted o alguien de los suyos, usted busca al abogado más tramposo, al abogado gángster, como él mismo se llama, a Diego Cadena, para que defienda a su ser querido. Si usted busca a un abogado que tenga que ver con el bajo mundo, me da derecho a mí de suponer que usted está relacionado o relacionada con el bajo mundo. Pues esa es la gran incógnita que hoy hay que despejar. Y no puede ser que sigamos vistiendo con el manto de la impunidad a un colombiano por el solo hecho de que ha sido expresidente de la República. También he dicho aquí, en este programa, que la primera persona que tiene que respetar la dignidad institucional de un cargo es quien lo ocupa. Y el cargo de presidencia de la República, así como el cargo de congresista de la República, deben ser respetados no por nosotros, sino por quienes están encarnando esos cargos, quienes están ejerciendo en nombre de nosotros esas dignidades. Y lamentablemente, en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hay muchas, no señales de humo, sino muchas evidencias que comprometen su irrespeto con la dignidad del cargo que ocupó como presidente de la República y que ahora sigue ocupando como senador de la República. Creo que reivindicando que la justicia no debe ser vengativa, sino correccional, correctiva, sancionatoria para corregir, ya es hora de que el expresidente Uribe acepte que pasó su cuarto de hora
en el mundo del poder político. En buena hora que pase a sus cuarteles de invierno y que Colombia siga un destino en el ejercicio de la política y en el ejercicio del colectivo social que nos entre de una vez por todas ya a un mundo más abierto, el mundo del siglo XXI, donde los caudillos sean reemplazados por propuestas programáticas de colectivos humanos. Buenos días. En cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Transportes Especiales ACAR es una empresa que con 18 años de trayectoria cuenta con un amplio parque automotor y una plataforma tecnológica que se ajusta a las necesidades de sus clientes, garantizando la excelente calidad de sus servicios. Una empresa que vela por el bienestar y seguridad de sus empleados y usuarios, comprometida con el cuidado del medio ambiente y el futuro de nuestro país. Transportes Especiales ACAR, logística con sentido ambiental.